Bueno, mi nombre es Patricia Caen, soy licenciada en nutrición y me dedico hace varios años a trabajar en programas que apuntan a la prevención de enfermedades crónicas metabólicas, en los cuales la alimentación, vamos a ver en esta charla, va a jugar un papel importantísimo para poder prevenirlas. Vamos a hablar cómo sería una alimentación saludable. Entonces, yo puse 2 puntos, un gran desafío, porque va a resultar un gran desafío. En realidad, aunque parezca obvio, hay una cosa que todos sabemos, que existen 3 o 4 claves para vivir mejor en general en la vida. Entre ellos se encuentra la alimentación. Si eso es así, entonces, si los alimentos juegan un papel clave y son el combustible para nuestro cuerpo, ¿por qué no usar la mejor nafta para nuestro cuerpo? Esto que parece que yo lo digo tan fácil, debo reconocerlo que no resulta tan fácil. ¿Por qué? Porque van a ponerse en juego una serie de razones que van a ir siempre cercándonos. Hábitos alimentarios fuertemente arraigados, costumbres, que van a hacer que eso muchas veces sea difícil de lograr. Pero al menos tratemos de no menospreciar la importancia de comer bien. Ya ese sería un punto de partida para empezar a hablar los primeros puntos que vamos a tocar en esta clase de cómo vamos a hacer para comer mejor. Vamos a decir que los alimentos fundamentalmente tienen como función darnos el combustible para nuestro cuerpo, son generadores de nuevos tejidos y van a formar parte del equilibrio de innumerables funciones vitales en el organismo. Entonces, cabe destacar que esos alimentos tienen que estar hechos a la hora de consumir mediante una buena selección, como cosa básica. Consumir frutas, verduras, legumbres, carnes magras, significa carnes sin nada de grasas, y sobre todo el aporte de líquido, que es fundamental en el cuerpo, o sea, mínimo 1,5 litros por día, ¿sí? Nada más que eso sería, o sea, para poder hablar de eso. Eso, con lo que yo estoy diciendo, englobo una alimentación sana. ¿Qué quiere decir? Que sano puede ser bueno para unos y pésimo para otros. ¿Por qué? Porque le puede resultar bien a unos y malos a otros, en el sentido de que vamos a relacionar régimen o con plan alimentario. Entonces, cuando hablamos de régimen o plan alimentario, vamos a ir pensando que cada ser humano tiene su individualidad dietética, es decir, que cada ser humano no va a comer lo mismo que el otro o le va a resultar lo mismo comer lo mismo que el otro. Es decir, que por eso estamos los nutricionistas permanentemente trabajando en esta ardua tarea de poder desmistificar mitos que se traen a través del tiempo y apelar a claves muy sencillas que nos van a dar una alimentación sana. Fundamentalmente vamos a pensar que la selección de frutas y verduras tiene que estar presente sí o sí en la dieta. Vamos a pensar que también vamos a comer de forma moderada y gradual. Vamos a evitar el exceso de sal y azúcar en la dieta y vamos a tomar como norma entre 1,5 litros y 2 litros de agua por día. Fundamentalmente a esto le vamos a sumar un elemento que es muy importante y que se entrelaza con todo lo que estoy hablando: realizar una actividad física constante. Cuando hablo de realizar una actividad física, estoy hablando desde la caminata hasta correr un triatlón, es decir, que el balance sea moderado entre lo que ingiero a través de la dieta y lo que gasto. O sea que tiene que estar presente. La actividad física se va a adecuar a la situación particular de cada paciente, de acuerdo a lo que pueda, a lo que no pueda hacer. Pero siempre tiene que haber un gasto calórico extra que ayude al equilibrio de lo que voy a incorporar por vía oral, que son los alimentos. En el año 2003, la FAO y la OMS, que son los entes internacionales que nos van a dar las pautas para poder manejarnos en cuanto a requerimientos, empezaron a hablar sobre una cosa que nos tiene muy preocupados a los nutricionistas y a los médicos, que es la pandemia de la obesidad, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, los cánceres de colon,
y los cánceres de mama. Entonces, en esa parte también da como medida preventiva a la alimentación. Es decir, que se puede prevenir todo eso teniendo una alimentación adecuada, dándole a la dieta lo que vamos a llamar un rango curativo. O sea, vamos a utilizar al alimento como medicamento, que viene desde hace muchos años. Es decir, lo primero que se inventaron fueron los alimentos para curar. Entonces nosotros decimos que hacemos dietoterapia a través de la dieta. Usamos el alimento como dieta, que es mucho más fácil que usar un medicamento. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estas 5 claves que van a ser un poco la columna vertebral de este tema, que suele ser a simple vista muy amplio, y lo es, pero teniendo en cuenta que vamos a consumir no menos de 500 gramos per cápita por persona de frutas y verduras, de las cuales la mayor cantidad de ellas deben ser en estado crudo. ¿Por qué? Por el aporte de fibra que nos van a dar a la dieta, y va a favorecer todo el funcionamiento intestinal y va a ser de arrastre para un montón de sustancias que no deberían estar presentes. Otra cosa, realizar por lo menos 4 comidas diarias, porque favorece el metabolismo, es decir, no sobrecargar una sola comida y después pasar 3 o 4 sin comer, sino ir regulando el apetito desde que me levanto hasta que me voy a acostar, con comidas y colaciones, depende del caso. No estamos hablando de ninguna patología en general, estamos hablando de lo que tendremos que hacer todos como medida preventiva para hablar de lo que decíamos, entre comillas, alimentación sana. Entonces, comer la mayor cantidad de frutas y verduras, dijimos ya, especialmente crudos, sobre todo comer alimentos que nos den energía, pero acá vamos a hablar de las frutas, de los legumbres y los cereales, donde yo digo, sí, nos van a dar energía, pero también nos van a aportar calorías. Entonces, comer adecuadamente en las cantidades justas y necesarias de lo que tenemos que comer. Es decir, tampoco excedernos con eso porque vamos a engordar. Vamos a hablar ahora del consumo de carnes rojas y productos industrializados, por ejemplo, como las salchichas y las hamburguesas. Vamos a ser generosos, vamos a decir que no podemos comer más de 1 o 2 veces por semana. Vamos a comer alimentos fritos 1 sola vez por semana. Y como siempre, vuelvo a rescatar el hecho del aporte hídrico, que es fundamental, no menos de entre 1,5 litros y 2 litros de agua. Ahora, sin tomar partido, si una cosa es conveniente o no es conveniente, lo más importante sería encontrar un balance. Un balance sería encontrar una variada selección de alimentos que nos aporten vitaminas y minerales para tener un crecimiento adecuado en cada grupo de edad. Por ejemplo, ahora podríamos hablar particularmente de alimentos como el calcio, que son muy importantes. El calcio es un mineral que se encuentra en los productos lácteos y que sería muy importante que se consuman desde la infancia hasta la pubertad para evitar a lo largo del tiempo la famosa osteoporosis. ¿Sí? La osteoporosis, no nos olvidemos que es una enfermedad que se da por la falta de calcio y que va a ser muy importante, o la vamos a relacionar también con la actividad física. O sea que acá volvemos a hacer como un engranaje de cosas que vamos hablando. Es muy importante el aporte de calcio desde la infancia hasta la madurez, el control del peso desde el nacimiento hasta los 5 años, porque es muy importante que el chiquito, antes eran los chiquitos gorditos, eran los que estaban sanos, ahora decimos que no, que el control de peso debe ser desde que se nace hasta los 5 años para no crear una prevalencia futura a la obesidad. Y sobre todo, vamos a hablar ahora de los males más importantes que aparecen en este siglo y que los vemos con mucha frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la hipertensión arterial, que tiene una relación directa con la alimentación, donde los alimentos juegan un papel muy importante como purificadores del organismo. Entonces, los alimentos ricos en agua son los que van a hacer que la hipertensión sea más leve o que se equilibre.
O sea, no comer embutidos, conservas, fiambres, porque con el tema de la hipertensión arterial, en cuanto a la alimentación, hay un tema. El paciente dice, yo no le pongo sal a la comida. Perfecto, no le agrego cloruro de sodio a las comidas. Pero hay muchos alimentos que dentro de su composición química contienen sodio y que muchas veces no los tenemos en cuenta, como por ejemplo la manteca, las vísceras, los embutidos, las conservas. Todos alimentos que no le agrego sal, pero sí estoy consumiendo sodio a través de esos alimentos. O sea que el tema de la hipertensión también hay un rango curativo en alimentos que los vamos a tomar como medicamentos que son de origen vegetal, como por ejemplo alimentos ricos en agua, como uvas, melones, sandías, peras, verduras de hoja, que van a hacer un aporte hídrico importante y van a ser purificantes del organismo. Después, otra de las patologías que aparece muy frecuentemente es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica metabólica que tiene la particularidad de ser una enfermedad silente, por lo tanto acá la alimentación juega un papel fundamental porque el conjunto de síntomas que tiene un diabético hace que lo tome a la enfermedad como algo de todos los días, mientras tanto sigue ingiriendo alimentos con alto contenido en hidratos de carbono que no van a hacer más que elevar los niveles de azúcar en sangre o glucemia en sangre. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad donde la dieta, la actividad física y, por supuesto, la medicación que va a dar el médico son los pilares fundamentales para que el diabético tenga una vida sana. En cuanto a la alimentación, es algo que al diabético a lo mejor le va a costar bastante, porque generalmente el diabético se entera por casualidad que es diabético y cuando se entera es como soy diabético, y hay todo un cambio de conducta alimentaria, tanto en él como en la familia que tiene que acompañarlo para que los niveles de glucosa se normalicen. Eso cuesta, todo esto es gradual, no se logra de un día para otro. Yo creo que el cambio de la conducta alimentaria en general es un tema a tratar. Entonces, ¿cuándo logramos que esto digamos, superarlo en cierta medida? Cuando yo me retiro de la mesa con la sensación de que podría haber seguido comiendo. Quiere decir que estamos empezando a hacer un clic acá para cambiar nuestra conducta alimentaria. El único camino que tenemos para poder tener una alimentación sana cuando estamos sanos y no tenemos una patología como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares agregadas, es cuando podemos relacionar lo que nos pasa y pensar, no irme directamente y abalanzarme sobre la comida, cosa que nos pasa muy frecuentemente. El tema de la conducta alimentaria es decir, bueno, hasta acá llegué. Si yo puedo lograr eso, quiere decir que dentro mío estoy haciendo como un clic para empezar a modificar conductas que me van a llevar de a poco a cambiar mi mentalidad en la elección diaria de alimentos, ¿sí? Entre esos, por ejemplo, que me parece muy importante destacar el contenido, por ejemplo, de colesterol en la dieta, ¿sí? Que son todos parámetros metabólicos que van de la mano y que todos, en una u otra manera, están relacionados con la alimentación. Es decir, que el consumo de grasas tiene que ser de buena calidad, consumir alimentos descremados, ya preventivamente, aunque no tenga el colesterol demasiado alto, los requerimientos nutricionales actuales indican que a partir de los 30 años hay cambios metabólicos por los cuales tendremos que consumir lácteos descremados para prevenir futuras afecciones cardiovasculares y no aumentar el colesterol total, que es el malo, el que se acumula en las arterias, y el LDL. Y siempre fijándonos en el HDL, que es el colesterol bueno. Para eso tengo que hacer una buena selección de grasas poliinsaturadas que nos van a dar una proporción más adecuada en ese equilibrio de todos estos parámetros nutricionales donde va jugando uno, sube uno, baja el otro, pero en general, teniendo en cuenta una alimentación variada y equilibrada, cuando baja uno, bajan todos los parámetros. Esto no quiere decir que sea fácil, vuelvo a repetir. Esto tiene que ver con el tema de no menospreciar el comer sano y darle la importancia que tenemos que tener.